participar en este importante Congreso Mundial de Dermatología Cosmética. Yo les voy a dar, digamos, como un mensaje muy sucinto del Zika. El Zika, si ustedes revisan la literatura desde el momento en que empezó a expandirse por América Latina al presente, se han hecho miles de publicaciones de diferentes naturalezas. Recientemente incluso se dijo en la prensa que se va a iniciar el estudio de la primera vacuna contra el Zika. O sea, que esto ha evolucionado en cuestión de unos 5 o 6 meses de una manera extraordinaria, pero yo voy a tratar de resumir lo esencial que yo pienso que un médico o un dermatólogo debe conocer acerca del Zika, y por eso le puse psychology como para usar la analogía esta del sonido de psicología o psicología. Entonces vamos a hablar un poco de las generalidades del virus. Yo creo que es importante, aunque es un poco, digamos, árido, pero hay que tener un conocimiento básico de lo que es la virología básica. Quiero mencionarles algo que para mí es lo más extraordinario de esta epidemia, es la forma como se ha expandido rápidamente por América Latina. Hablarles un poco de cómo se transmite, porque ha habido mucha especulación sobre transmisión sexual, sobre otros métodos de transmisión, mencionar muy someramente eso, y quizás lo más importante, la presentación clínica y cómo se hace el diagnóstico, y luego algunas cosas sobre el tratamiento y prevención, que es muy poco lo que hay. Entonces empecemos. Primero que todo, este es un arbovirus, y la primera lección que les quiero transmitir es qué es un arbovirus. Bueno, un arbovirus realmente se refiere a los virus que son transmitidos por los artrópodos. Poco sé en español, ¿verdad? Porque yo no sé si ya lo digo. Okay. Y viene precisamente de la contracción de esta frase de arthropod-borne virus, o virus que son transmitidos o que se transmiten por artrópodos. Entonces, cuando hablamos de arbovirus, hablamos de una familia muy grande de virus. No es realmente una clasificación específica de una familia, sino varias familias están dentro de esos arbovirus o arthropod-borne viruses. El virus del Zika pertenece a su vez a la familia de los flavivirus. Flavi de amarillo, porque está en la misma familia que la fiebre amarilla. Entonces tiene dentro de esa familia un par de compañeros muy famosos, como el dengue, por ejemplo, la encefalitis japonesa y la fiebre amarilla, que es quizás el más distintivo de todos estos virus. Algo muy básico sobre su estructura, pero para entender el diagnóstico hay que saber un poquito de la estructura. Bueno, las cosas más llamativas: este virus tiene una cubierta, un envelope, y precisamente ese envelope, que se conoce con la letra E, es hacia lo que se van a dirigir probablemente las vacunas, porque es lo que reconoce el sistema inmunológico cuando hay una infección. Ya nosotros conocemos, por ejemplo, algunos de los antígenos no estructurales. Tiene 7 antígenos no estructurales. El más conocido es el NS1, porque se usa, por ejemplo, para el diagnóstico del dengue. Cuando una persona tiene dengue, se mide el antígeno NS1, porque es uno de estos antígenos específicos de algunos de estos flavivirus. Y bueno, es un virus ARN, y eso le da cierta inestabilidad genética, a diferencia de los virus de ADN. Por ejemplo, el herpes simple, que es un virus de ADN, no muta significativamente, es el mismo virus que ustedes tratan, fue el mismo que fue tratado hace 50 o 60 años. Sin embargo, los virus de ARN son relativamente inestables y van mutando poco a poco, y por eso es importante seguir su evolución, porque pueden cambiar su comportamiento. De hecho, se sospecha que el virus del Zika se ha vuelto un poco más agresivo. No se ha podido probar, pero ese comportamiento, produciendo la microcefalia que ustedes han oído, el síndrome de Guillain-Barré, por lo menos desde el punto de vista epidemiológico, es diferente a cuando se descubrió, y eso es importante entenderlo. La mayoría de estos arbovirus existen en la naturaleza en ciclos selváticos. Entonces tienen clásicamente un ciclo selvático, que generalmente es un mono, un simio no humano, un primate no humano, y sus mosquitos los que mantienen este ciclo en la selva. A veces son aves, para algunos arbovirus son aves. Sin embargo, la mayoría de los arbovirus y de los flavivirus, su huésped principal son primates. Y entonces el hombre accidentalmente, ya sea por la sobrepoblación, porque se interna en la selva, porque actividades de minería, de tala de árboles, entra en contacto con algunos de estos mosquitos que normalmente se alimentan de mono, y entonces se infectan, regresa a su aldea o a su ciudad, y entonces si hay un mosquito que pueda transmitir el virus, se produce entonces el ciclo urbano o suburbano. Y esto mismo ocurrió con el Zika. El Zika existía en las selvas de África por muchos años,
se mantuvo relativamente limitado a las selvas de África y desde 2007 acá salió de África y ha empezado a circular en las ciudades y es lo que ha ocurrido, pero esto es prácticamente lo mismo para todos los flavivirus. Por ejemplo, la fiebre amarilla casi no existe ya en forma urbana, como a principios del siglo aquí en Panamá había fiebre amarilla y queda limitada a su ciclo selvático. Solo que cuando una persona entra a la selva puede ser expuesto y afectado, y es por eso que hay regiones donde se recomienda, por ejemplo, la vacunación contra fiebre amarilla si uno va a entrar a una de estas selvas. En Panamá, por ejemplo, la recomendación de vacunación de fiebre amarilla es esencialmente al este del canal, o sea, hacia el lado de Colombia. Las personas que viven y nacen y crecen allí deben recibir vacuna de fiebre amarilla porque en las selvas de Colombia y Sudamérica hay todavía circulación de fiebre amarilla selvática. Entonces, ¿cómo fue descubierto? Bueno, precisamente en 1947, en el bosque de Thika, en Uganda, tenían unas jaulas con monos rhesus para vigilar la rotación o la circulación de fiebre amarilla en los monos, y un mono en una jaula se enfermó, desarrolló fiebre, lo sangraron, le tomaron una muestra y se dieron cuenta que tenía un virus diferente a la fiebre amarilla. En esa época, en 1947, la biología no estaba tan desarrollada, tomó unos cuantos años más para poder realmente caracterizar el virus. Inmediatamente que los investigadores vieron este nuevo virus, hicieron también estudios en humanos en África y se dieron cuenta que había ciertas poblaciones que habían sido expuestas al virus del Zika, y eso permaneció más o menos así hasta prácticamente el año 2007, donde se sabía que había lugares donde el Zika circulaba, parecía producir una enfermedad muy leve. Incluso hubo un científico en los años 50 que lo infectaron, el profesor con Zika, para ver los síntomas y efectivamente desarrolló un cuadro de fiebre, rash o erupción maculopapular y se recuperó sin ninguna consecuencia. Y bueno, este es uno de estos virus que produce fiebre y erupción en seres humanos. Pero en el año 2007 ocurrió algo que no se esperaba en realidad, y fue la aparición o una epidemia de Zika en un área del Pacífico conocido como la Micronesia. Una islita conocida como Yap, que tenía 7.000 habitantes, sufrió una epidemia donde el 70%, más del 70% de la gente le dio Zika, ¿no? Y desde ese momento el Zika empezó a circular en las islas del Pacífico. Y como ven, por ejemplo, aquí está Yap. Yo realmente antes del Zika no sabía realmente dónde está. Yo quería ir a Fiji, pero no sabía ni dónde quedaba, honestamente. Pero aquí está la isla de Yap, que pertenece a la Micronesia, y hubo una epidemia en el 2007. En el 2015, en la Polinesia francesa también hubo otra epidemia muy grande. Y poco tiempo después, esto se extendió incluso a la isla de Pascua o Easter Island, que pertenece a Chile, ¿no? Y no se sabe con certeza, pero alrededor del 2013-2014 se introdujo a Brasil y ocurrió lo que ya ustedes conocen. Se expandió epidémicamente en Brasil y luego el resto de los países, prácticamente todos los países de América Latina lo tienen, y se empezó a exportar casos de Zika en viajeros que iban a Europa, a los Estados Unidos, a España, etc. Y esa es más o menos la historia. Aquí cronológicamente, fíjense, la isla de Pascua está aquí, la Polinesia francesa. El virus fue como caminando por el Pacífico. Se supone que en Brasil hubo dos competencias. Uno fue el Mundial de Fútbol en el 2014, pero en el 2013 hubo también una competencia de canoas muy importante, una competencia internacional de canoas, y a esa competencia fueron polinesios, que probablemente estaban en el medio de su epidemia acá, fueron a Brasil, y ahí se piensa que es cuando se introdujo realmente el virus. No fue durante el Mundial de Fútbol, porque ninguno de los equipos de Polinesia ni de Panamá tampoco clasificaron para el Mundial de Brasil. Pero sí en canoeing son muy fuertes los polinesios, porque ellos siempre parte de su modus vivendi el andar en canoa, así que clasificaron para esta competencia de canotaje en Brasil, y probablemente ahí introdujeron el virus. Es más, estudios filogenéticos que se han hecho del virus de Brasil es prácticamente idéntico al que estaba circulando en la Polinesia, y eso cierra un poco la hipótesis esta de cómo fue que entró a Brasil y cómo luego se diseminó por América. En pocos meses de Brasil se extendió prácticamente, como dije, a todos los lugares. De ahí en color oscuro están los países que han reportado casos de Zika. Por ejemplo, El Salvador ha reportado ya más de 10.000 casos de Zika, Colombia más de 100.000 casos de Zika, o sea que realmente fue una expansión extraordinaria de este virus. ¿Cómo se presenta este virus en los países? Bueno, esta es la curva epidemiológica en la Polinesia francesa y en otra área, en Nueva Caledonia, y si ustedes ven
realmente es una epidemia masiva, aguda. Entra a una de estas islas, prácticamente el 60 a 70% de las personas les da porque no tienen inmunidad previa y luego el virus parece desaparecer o su actividad disminuye en un periodo de aproximadamente 25 semanas. Algo similar ha ocurrido en Panamá. Nosotros tuvimos un brote en el área de San Blas, en Cunayala, luego un brote en la ciudad y prácticamente los casos han desaparecido en las últimas semanas, para suerte de ustedes que están disfrutando de este proceso aquí en la ciudad. Y esta es la curva epidemiológica en Panamá. En Panamá hubo dos picos, el pico en Cunayala, que fue donde se introdujo, y luego el pico en la ciudad de Panamá, y si ustedes se fijan, las últimas semanas epidemiológicas realmente se reportan 1 o 2 casos por semana. Así que aparentemente ha bajado la actividad de esta enfermedad en nuestro país. El Zika, en su, digamos, deambular por el mundo, ha cambiado genéticamente y hay dos linajes: el linaje africano, que fue el original, el que se vio en Uganda en 1947, y el que ha estado circulando en América y en la Polinesia se llama el linaje asiático. Así que eso es una cuestión de cultura general, pero realmente nosotros tenemos el linaje asiático, lo cual confirma esta evolución transpacífico del virus, o este caminar del virus transpacífico. ¿Cómo se transmite? Bueno, la forma más importante de transmisión es a través de los mosquitos. Incluso desde su descubrimiento en 1947, poco después encontraron el mosquito en Aedes africanos, un mosquito de la selva en África. Evidentemente en América no tenemos Aedes africanos, pero tenemos Aedes aegypti y Aedes albopictus, y se piensa que esos son los vectores más importantes en las Américas. La otra forma, y esto surgió realmente o llegó a la atención un poco con el brote de la Polinesia, pero mucho más dramáticamente en Brasil, es la transmisión materno-fetal. Este virus se transmite de la madre al feto, de la madre al niño, y produce de hecho malformaciones congénitas importantes en el niño a través o como consecuencia de esta transmisión. Ahora, se ha confirmado también la posibilidad de transmisión sexual. Se ha encontrado el virus en el semen y se han encontrado casos en personas que no han ido a lugares endémicos, que no han ido a lugares o que no viven en lugares donde hay mosquitos y que se han infectado de su pareja que visitó uno de estos lugares. Hay un ejemplo muy antiguo, una persona que fue a Senegal, luego fue a Estados Unidos, y han habido otros casos de viajeros que regresan de uno de estos viajes en Sudamérica, tienen relaciones con su novia o su esposa e infectan a la esposa que no ha ido a ese lugar endémico, y eso es lo que ha hecho o ha permitido demostrar la transmisión. En nuestros países es muy difícil saber si una persona se infectó por la picada de un mosquito o por la picada del novio, entonces es un poco más difícil que precisarlo. La otra preocupación, y ya solo que yo sepa hay un solo reporte de transmisión por transfusión, la otra preocupación hipotética es transfusión, porque este virus produce una viremia por unos cuantos días, 5 o 7 días, el virus está circulando en sangre. Teóricamente, si tú vas a donar la sangre, en ese periodo, especialmente si estás asintomático, donas la sangre y la persona recibe tu sangre, un enfermo recibe tu sangre, le puede dar Zika. Ya se han documentado casos en Brasil y es una preocupación evidentemente de los bancos de sangre, especialmente en el momento que el virus está circulando en la población. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, el 80% del Zika es asintomático. Eso lo vimos por estudios, o se descubrió por estudios tanto en Yap como en Polinesia, que una gran cantidad de gente se lo convirtió. Cuando hicieron estudios de cero prevalencia, o sea, pasó la epidemia, le sacaron sangre a la gente y se dieron cuenta que el 70% les había dado, sin embargo el 70% no habían tenido síntomas. Solo un porcentaje mínimo había tenido síntomas, alrededor de 19 a 20%. Entonces solo vemos, lo que vemos en las clínicas con la erupción en la piel, y lo que vamos a ver en un segundo, es la minoría de pacientes. Hay una mayoría de pacientes que sufren la infección en forma asintomática, y eso es importante, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, que no saben realmente que le ha dado Zika, están embarazadas, están en el medio de una epidemia, les da Zika, y luego se dan cuenta por los ultrasonidos del niño que demuestran malformaciones congénitas. Y eso es una de las cosas que generó la preocupación y que hizo que la Organización Mundial de la Salud en febrero decretara el Zika como una emergencia de interés internacional, o una alerta de interés internacional desde el punto de vista de salud pública. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, primero que todo, el periodo de incubación es aproximadamente de 3 a 12 días, como otros flavivirus, es relativamente corto, más o menos la mediana está en una semana, o sea que una semana después que te pica el mosquito, desarrollas los síntomas. Y los síntomas más comunes, y que prácticamente tienen todos los pacientes cuando tienen síntomas, son fiebre, una erupción maculopapular generalizada, conjuntivitis y algunos síntomas generales como malestar general, artralgia. Si ustedes ven la lista, realmente es bastante inespecífico, no hay nada en el cuadro clínico
de Zika que lo haga diferente, por ejemplo, realmente diferente a dengue, a chikungunya, a mayaro que hay en Sudamérica y a muchos otros virus que dan fiebre, malestar y una erupción maculopapular. Así que